entonces la palabra a Sally Barch. No sé, Sally, si se pronuncia así. Sally es, creo que es inglesa, pero principalmente ecuatoriana. Ella vive en Ecuador, es licenciada en literatura por la Universidad de Warwick y diplomada en periodismo en la Universidad de Concordia, en Montreal, Canadá, Quebec, y en el año 77 fue cofundadora de la Agencia Latinoamericana de la Información, ALAI, que se creó justamente para denunciar las dictaduras latinoamericanas, y no me voy a extender mucho más. También es miembro del grupo coordinador de la Red Latinoamericana de Internet Ciudadana. Y un dato anecdótico, pero importante, político: en el año 2017 vino a la Argentina y no la dejaron entrar. En gobierno neoliberal de Mauricio Macri no la dejó entrar a la Argentina y la expulsó a Ecuador. Ella venía para cubrir informativamente la 11ª conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, Sally, control de datos y autonomía digital, tu turno. Muchas gracias. Ya, bien, bueno, me preguntaste antes cómo se pronuncia mi nombre. De dos maneras. En Inglaterra soy Sally Birch y en América Latina Sally Borch. Me acostumbré a tener dos nombres. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero iniciar aclarando que no hablo desde la academia, si bien sí con apoyo en estudios, sino más bien desde una larga experiencia de trabajo con coaliciones de actores sociales que asumen la importancia de la justicia digital. En particular, a nivel mundial, la coalición JustNet y en América Latina, Internet Ciudadana. Grupos que hemos venido reflexionando colectivamente sobre estos temas para identificar retos y posibles salidas. La economía de datos, ¿cómo está funcionando? Algo ya hablaron los otros ponentes, pero los datos son la base del valor de la economía digital, su materia prima. Y el control de ellos obviamente es un factor central en el ordenamiento de la economía y de la distribución de la riqueza y del poder. Un poco como lo que fue, por ejemplo, la tierra en la época feudal. En sí, aislados, los datos no tienen valor. Y es el proceso de agregación con otros datos y de procesamiento mediante algoritmos que les confiere valor. Ahora, siendo el principal insumo de esta economía, lo que resulta paradójico es que se les presta poco atención como recurso económico en todo lo que es políticas públicas y regulación. Casi toda la atención ha sido para regular contra su abuso, eso sí, en particular para proteger la privacidad, que por supuesto es importante. Pero sus implicaciones en términos de propiedad, derecho de uso, potestad de monetización, etcétera, son casi ausentes de las leyes y políticas públicas. Y la consecuencia de eso es que de facto las empresas que recolectan los datos y los consideran su propiedad. Son ellos principalmente que sacan beneficio de ellos y eso deriva en una enorme concentración de riqueza y de poder. No necesito recordar qué son los datos porque ya nos habló Sergio de eso. Pero quizás mencionar que hay diferentes tipos de datos. Los datos personales que por principio deben ser reconocidos como pertenecientes a la persona e inviolables, que no es siempre el caso, salvo, claro, en los casos de consentimiento por motivos claros. Pero estos mismos datos, una vez anonimizados y agregados con los datos de muchas otras fuentes, se convierten en el insumo clave para la inteligencia artificial.
Los datos pueden provenir también de otras fuentes, por ejemplo, los sensores, los sistemas contadores de tráfico en una calle, los objetos inteligentes, etc. Y luego hay todos los datos que recopilan los servicios públicos. La economía digital comprende sistemas inteligentes que interconectan todo un sector, sea finanzas, comercio, agro, educación, etc. Luego van asumiendo un rol de coordinación de ese sector y terminan controlando el sector. La inteligencia digital tiene además la particularidad de que un ente que controla un sistema con un poder monopólico es exponencialmente más inteligente que muchos entes más pequeños. Entonces, en ausencia de políticas y regulaciones al respecto, la economía digital se está desarrollando básicamente con el monopolio, como otros ya han dicho, de algunas mega empresas estadounidenses y chinas, las Big Tech, que son casi las únicas con capacidad de manejar las enormes tecnoestructuras capaces de centralizar las operaciones. Ella da cuenta del hecho que las empresas más ricas hoy en el mundo son mayoritariamente justamente las Big Tech, Google, Amazon, Microsoft, etc. Y estamos hablando de empresas cuyo poder económico es mucho mayor que el PIB de buena parte de los países del mundo. En cuanto a las implicaciones sociales y económicas, bueno, ya han hablado de varios, pero para mencionar algunas más, la manera como estas empresas han penetrado en la vida cotidiana, incluso íntima de gran parte de la población, hasta con potencial de manipular su comportamiento. La proliferación del discurso de odio, la interferencia en procesos electorales a través de las redes digitales, la discriminación que implican los sesgos de la IA en diversos servicios sociales, etc. La competencia desleal que practica Amazon, por ejemplo, en su sistema de ventas. Pero aquí quiero enfocar más en las implicaciones para el desarrollo de la economía digital en nuestros países del sur global, desde una perspectiva geoeconómica. Los países que han adoptado estrategias nacionales de inteligencia artificial identifican que es clave que los datos anonimizados, agregados, etcétera, sobre el país y su población sean compartidos ampliamente para el desarrollo de una economía digital justo y sostenible, que sea accesible a las universidades, a las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Pero eso resulta imposible si la mayor parte de los datos que genera el país se encuentra acaparado por las Big Tech y almacenados fuera de las fronteras. En muchos casos, nuestros gobiernos incluso confían sus infraestructuras digitales críticas a servidores en la nube de Google, de Amazon, con la consecuencia pérdida de soberanía. Y ello implica que el riesgo para nuestros países es quedar relegados en los renglones más bajos de las cadenas de valor global en lo digital, con creciente dependencia de los centros de poder, que son básicamente Estados Unidos y China. Como ya lo han dicho, es una forma de neocolonización muy distinta a la anterior, pero quizás hasta más profunda. Entre las condiciones necesarias para reducir esta dependencia, se ha venido diciendo hace algún tiempo la posibilidad de legislar para que los datos que genere el país deben quedar almacenados en el territorio nacional, donde se aplica la legislación propia, y la exigencia de que la empresa tenga presencia en el país donde en el país donde originan los datos o donde se genera el ingreso, pero no en el país sede de la empresa. El derecho de los países a exigir que las empresas abran el código de sus algoritmos para fines de transparencia y auditoría, etc. Y justamente son ese tipo de medidas que están siendo vetadas en la
negociación de varios acuerdos de libre comercio, en las negociaciones sobre comercio electrónico en la propia Organización Mundial del Comercio. Y cuando nuestros países acepten firmar acuerdos que coartan su soberanía en la materia, están sacrificando la posibilidad de su propio desarrollo económico. A nivel de las respuestas oficiales que sí se están dando, hay avances y hay limitaciones. Ya que existe un desfase creciente entre el acelerado desarrollo de la digitalización y la legislación y regulación al respecto, con lo cual reina la anarquía y la impunidad en la economía digital. Pero algunos de los temas clave a regular incluyen la privacidad y seguridad de datos personales y sensibles. Esto sí ha recibido mucho más atención. Ya existe legislación al respecto en cada vez más países y el ejemplo de Europa es reconocido como un modelo a seguir en términos de reconocer el derecho de los individuos a autorizar o no la recolección y uso de sus datos personales. Estados Unidos queda muy atrás en la materia. Pero incluso la legislación europea queda en lo individual y también pasa por alto regular respecto a los datos no personales, los datos anonimizados, que por defecto quedan en manos privadas. Y de todos modos, reconocer beneficios económicos a nivel individual tendría poco sentido, ya que los datos adquieren valor a medida que se les combina con gran cantidad de otros datos. Respecto a la importancia de restringir monopolios, hay varios casos de juicios importantes en Estados Unidos y Europa en particular por el abuso de su posición de monopolio de las Big Tech. Todavía son procesos largos y costosos en temas muy específicos que terminan afectando poco el poder de estas empresas y para un país pequeño es casi imposible. Hay quienes argumentan también, y creo que con razón, que las principales plataformas de Internet deben ser considerados un servicio público y esencial y regidos como tal, algo comparado a la infraestructura de electricidad o agua potable. Pero es más difícil para nuestros países hacerlo tratándose de poderosas, hacerlo individualmente, tratándose de poderosas empresas extranjeras. En materia de la infraestructura pública o comunitaria, que ya habló Sergio, eso es muy importante para almacenar y procesar los datos a nivel nacional. Y hay algunas iniciativas en marcha. India, por ejemplo, ha desarrollado un programa de infraestructura digital pública que es reconocido mundialmente. Ahora se está desarrollando el proyecto Gaia en Europa, que conecta a muchos proveedores y usuarios de servicios en la nube. Es un sistema federado y la idea es con miras a impulsar la economía europea de datos de forma transparente. La infraestructura pública o comunitaria es también una condición para asegurar acceso a datos para distintos fines. Barcelona, por ejemplo, tiene un programa de vanguardia y todos los contratos públicos imponen a cualquier proveedor del municipio que debe compartir los datos asociados en forma legible con estándares abiertos y herramientas que permitan a la ciudadanía aportar datos al fondo común de la ciudad de forma respetuosa con la privacidad. Este fondo común es abierto a empresas locales, cooperativas, organizaciones del sector social que generan valor público a través de innovaciones basadas en datos. Toda vez, en general, la legislación sobre acceso equitativo a datos y el tema de a quienes benefician económicamente los datos de una comunidad dada son hasta ahora los que menos atención han recibido en las políticas públicas. Y en ausencia de regulación se vuelve la norma que quienes recopilan y procesan los datos sean los dueños por defecto, sin obligación de compartirlos,
ni los datos ni los beneficios económicos. La obligación de compartir los datos cuando sea apropiado. Por ejemplo, el gobierno de India está considerando una propuesta que plantea una ley de datos centrada en el bien común, la creación de infraestructura para compartir datos administrados por entidades públicas o comunitarias y obligar a las grandes corporaciones a compartir sus datos para el bien común. Entre las propuestas alternativas, hay quienes consideran que se debe tratar a los datos, claro, no los personales, como un recurso abierto o de libre acceso. Y eso puede ser apropiado para cierto tipo de datos generales, por ejemplo, datos sobre el clima, el tráfico, la economía. Pero en otros casos no es tan conveniente. Por ejemplo, cuando se trata de un grupo social o una comunidad, quien posee y controle los datos referidos a esa comunidad, de hecho, controla la inteligencia sobre ella, que a veces es de carácter íntimo y detallado. Entonces, debería ser que el grupo social o la comunidad debe tener los derechos primarios sobre sus datos en su calidad de sujeto colectivo. En ese sentido, podríamos considerar más bien que los datos de una comunidad son un recurso de propiedad común, como los pastos y los bosques, por ejemplo, más no un recurso de libre acceso, como el conocimiento generalizable ordinario. O sea, la comunidad debería tener derecho de decidir quién usa para qué sus datos. Un ejemplo de avanzada en eso es el reconocimiento que ha logrado el pueblo maorí, pueblo indígena maorí de Nueva Zelanda, en un tribunal, de que los datos sobre este pueblo son parte de su conocimiento tradicional, y que el reclamo fue respecto al abuso del Tratado Transpacífico en materia digital que atenta contra ese recurso comunitario, y es un recurso que es protegido por ley. Entonces fue un logro muy importante para ellos. Ahora, la naturaleza particular de los datos y la complejidad de sus sistemas de procesamiento hace que no se los puede tratar de la misma forma que los recursos comunes físicos como los bosques. O sea, se necesita un sistema más complejo. Entonces, el reto para democratizar el valor de los datos es restringir el derecho de quien posee la arquitectura de la red de datos de apropiarse de los derechos exclusivos sobre el nivel semántico de los datos, en todos los potenciales usos subsecuentes de estos. Significa partir del reconocimiento legal de los datos como bienes comunes sociales y no apropiables, con libertad de acceso y uso, salvo ciertos casos, y privilegios limitados de quienes procesan los datos. Pero también derechos diferenciados de provecho según los diferentes tipos de actores. Entonces, por ejemplo, una empresa no debe poder entrar a usar como quiere los datos de una comunidad indígena, para dar un ejemplo. Evidentemente es un tema complejo que tocará ir investigando y debatiendo, teniendo presente las particularidades culturales y económicas de cada país. Pero lo urgente es abrir el debate y afirmar los principios, ya que sin reglamentación la realidad se va imponiendo de esta economía digital anárquica e impune que será cada vez más difícil de cambiar. Y si los datos son el insumo principal de la economía digital, su materia prima, significa que es un aspecto absolutamente estratégico a regular si queremos cambiar esta realidad. Por último, como ya lo han mencionado, siendo que la mayoría de nuestros países son relativamente débiles ante el poder de las corporaciones transnacionales, la legislación en esas materias será mucho más efectiva si existiera consenso entre los países de nuestra región para homologarla y para ser frente común en las negociaciones internacionales y con las empresas.
una razón más para reimpulsar la integración regional. Y quiero terminar agradeciendo los aportes de las redes que mencioné, Internet Ciudadana y JustNet Coalición, sobre sus reflexiones, y en particular la organización IT for Change de India, que ha desarrollado investigaciones justamente sobre esos temas de la propiedad común de los datos. Gracias. Tu conclusión de 1 minuto. Muy bien. Bueno, comparto plenamente el llamado de Sergio, y lo que quisiera mencionar es cómo está aportando a eso Internet Ciudadana. Nosotros creemos que es una red amplia, abierta, de quienes comparten estas inquietudes, pero no necesariamente de especialistas del tema. Si hay gente desde la academia o de organismos de derechos digitales, pero también hay movimientos sociales, está la Cloquia Campesina, está la campaña por el derecho a la educación, y nuestra apuesta es que es fundamental que este tema no sea limitado a especialistas, tiene que pasar a ser parte del debate público, que es complejo. Y tiene que entrar en las agendas de los movimientos sociales, y eso es lo que estamos tratando de aportar. Y si a alguien le interesa, hay información en el sitio internetciudadano.net. Gracias por la invitación de nuevo.